Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado, de paso para hacer un programa, pero perfecto para el día de hoy, para un viernes. Divino, con buenas noticias y además con cosas bien chéveres para desarrollar en nuestro país. Se trata de Carlos Daniel Piñango. Él es productor de radio, radiodifusor, que tiene una dilatada trayectoria en este medio. Y además es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, porque es un joven que comienza desde muy temprana edad en la radio, pero él se ha dedicado a ser un radiodifusor integral, pasando por todos los aspectos hasta llegar a dirigir una emisora. Y eso en este país es bastante decir por todos los esfuerzos que debe hacer cualquier ciudadano que quiera mantener y manejar un medio de comunicación. Carlos, contentísima de tenerte aquí. Y sobre todo en el marco de una actividad bien interesante que estás desarrollando, una primera conferencia de cómo hacer radio y no morir en el intento. Tal cual. Quizás basado mucho en tu propia experiencia de vida. Bienvenido. Muchísimas gracias, saludos para ti, Daxi, saludos para toda la audiencia de Mira TV. Me complace estar aquí y hablando más acerca de este tema que es tan difícil, que es el tema de la radio. Difícil hoy en día hacer radio, lo comentábamos, hacer radio, cómo visionarnos, cómo proyectar, hacer una buena radio. Y mucha gente que tiene talento en Venezuela. Y nuestro talento se está yendo. Nuestro talento está saliendo del país, nuestro talento está buscando otros espacios y nos estamos quedando sin talentos. Entonces hay que rescatar o reencontrar o buscar o sacar de esa bolsita mágica nuevos talentos. Y parte de esa experiencia que he tenido la oportunidad de vivir desde que tenía 7 años de edad en una cabina de radio, buscar la manera de decirle a la gente cómo hacer radio con todo lo que puedan ver la gente como problemas sociales y no morir en el intento. Fíjate que solamente el título de esta conferencia ya implica amor y dolor. Ajá. Y eso, bueno, atrae porque quizás a las personas que amamos la radio, como en mi caso, nos llama mucho la atención que se esté diciendo o develando quizás parte de lo que significa estar en la radio, pero también el título implica una invitación. Me gustaría que Carlos Daniel nos pudiese comentar de dónde nace esta idea, por qué te lanza a esta iniciativa tan compleja, de acuerdo a lo que acabamos de analizar por el título, que claro, me imagino que por ahí va. Bueno, fíjense que cuando cada año voy haciendo cierta cantidad de talleres o cursos en las estaciones de radio, se llama Siente la Radio, y dentro de estos grupos de trabajo uno se va consiguiendo gente que, bueno, que te va haciendo muchas preguntas, acerca de cómo hacer radio, y constantemente caemos en el tema de la ley que rige la radiodifusión en Venezuela, las diferentes leyes, o cómo hacer radio, cómo generar contenidos de calidad a través de la radio. Porque claro, es muy amplio, ¿no? Como el espectro. Es tal cual. Muy amplio. Y hay muchos gustos. Quizás muchas personas lo ubican como escuchar música, otros lo ubican como ser locutor, pero detrás de la radio hay una cantidad impresionante de actividades. Y a eso se refiere. Entonces, cuando tú te topas con gente, talento joven o talento no tan joven, con ganas de hacer radio, tú sencillamente empiezas a responderle preguntas. Y ahí es donde nació la necesidad, porque muchas personas han intentado hacer radio, tocan las puertas, dan tuntún en las estaciones de radio, duran muy poco o sencillamente luego de estar participando dentro de una estación de radio tienen que salir porque sencillamente, mira, no funciona en la radio donde estaba. ¿Por qué? Porque quise hacer un programa de entrevistas dentro de una radio musical, o porque quise hacer un programa de música rock dentro de una estación de radio tropical, o porque soy muy adulto contemporáneo y la radio donde me abrieron las puertas es una radio juvenil. Entonces también eso te puede cerrar las puertas de morir en el intento. Ese puede ser el morir en el intento. Mira, es una conferencia. Esa conferencia tengo entendido que va a ser el 16 de noviembre. 16. En los espacios del Complejo Cultural y Deportivo de Los Alias. Es correcto, en San Antonio, un epicentro bastante interesante, gente que le gusta mucho la comunicación social, pero también vamos a estar en Caracas pronto, entre diciembre y enero vamos a estar en Caracas. La idea es que sea itinerante la conferencia. Ya tenemos listo, va a ser en el auditorio del Círculo Militar
de Caracas, donde también vamos a estar realizando esta conferencia. Ya tenemos invitaciones para Charallave y tenemos invitaciones para Maracay. Pronto estaremos diciendo las fechas por las redes sociales. Ahorita es el 16 de noviembre y nos están proponiendo hacerlo también luego en diciembre, luego del 16 de diciembre por allí, que creo que cae jueves, miércoles, que se pueda estar haciendo también esta conferencia. Vamos a pedirle a nuestros televidentes que se mantengan muy atentos porque durante la entrevista vamos a estar ofreciéndoles las coordenadas para quienes estén interesados en participar en la conferencia puedan hacer la inscripción, ¿no? Además que por redes sociales, todo el que te escriba a través de tus redes sociales, vamos a sortearle también una participación dentro de esta conferencia para que vayan y que asistan. Okay. Además de que estás invitada, ¿no? Pero primero vamos a hablar, vamos a decirles claro. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Fácil, pueden encontrarnos en las redes sociales, @HighMediaGroup, HIGH Media Group, a través de las redes sociales, @enlace.rb y @el CDP, que es mi red social, @el CDP Piso RB, donde pueden conseguir toda la información. También está colgada en la página web de la estación de radio con la que trabajo, no sé si se pueda decir, ¿sí? Claro. enlacerb.com.be/conferencia. Ahí van a poder encontrar todo el formato de inscripción, es todo digital, es decir, que no tienen que invertir mayor cantidad de tiempo, llenan el formulario, dan sus datos, nombre, apellido, edad, dónde viven, residencia, teléfono, todos los datos importantes para poderse registrar y si tienen experiencia en radio o no, que eso también es muy importante. Parece mentira, pero a mí me gusta leer eso. Mira, además que RB 102.1 es una emisora muy escuchada y además querida ya por los altos mirandinos. Gracias, se ganó ese puesto. Emisora hermana, ustedes han entrado. Esa es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención porque el esfuerzo que tú has hecho, para lograrlo. Pese a todas las adversidades, ¿cómo no morir en el intento? Radio. Por eso me gustaría que ofrecieras los tópicos, porque obviamente en un día es quizás muy corto, poco, es una conferencia, y que más que es de horas. Pero sí por lo menos un inciso mental para que se abra las posibilidades. Pero me gustaría que nos digas los tópicos que vas a tratar en la conferencia. Elegir bien el medio de comunicación, saber proyectar lo que quieres vender dentro de la propuesta radial. Porque lo que te comentaba. Porque va muy dirigida la conferencia a productores. Va dirigida a productores, a locutores, porque eso también va dentro de la animación. Fíjate, soy locutor y estoy en una radio alegre y mi tono de voz es muy serio. Entonces elegí mal el medio de comunicación o me adapté mal al medio de comunicación. Un locutor siempre tiene que ser versátil. Si me toca estar serio en este instante, dar un tono, y si me toca estar alegre, ser el hombre más alegre. Y eso va dentro de cómo no morir en el intento. El tema de la adaptación del profesional que hace radio y que va a darle contenido a toda nuestra audiencia, a todo ese radio oyente, ese escucha, ese usuario, que es el término que actualmente manejamos, y hacerlo dentro del medio con una calidad precisa, concisa y bien estudiada y analizada. Hay muchas personas que se sientan dentro de un medio de comunicación, dentro de una cabina, frente a un micrófono, y sencillamente se les olvida que está haciendo radio es para un target, un público. Y quieren hacer radio para sí mismos. Esto también te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a no fracasar. Y ahí es donde se van a ver las cosas de cómo no morir en el intento. Cómo no morir en el intento cuando yo quiero hacer una radio musical o un programa musical y estoy dentro de una radio informativa. Y me permitieron esa cabida, pero me dijeron, epa, pero quiero que informes. O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio? Muchas veces se va en esto y el talento humano se desmotiva. Sí. Carlos, me llamó muchísimo la atención lo que tú señalaste al principio cuando decías que mucho del talento ya formado para la radio se han ido. ¿Hay escasez de talentos para hacer radio en Venezuela? No solamente que es increíble, sí hay escasez de talento y también hay un montón de talento nuevo formidable. Es decir, no termina de irse el talento cuando está saliendo y naciendo talento nuevo. Sí. Pero ahí surge también una interrogante muy importante y, por supuesto, vinculada directamente a lo que significa la responsabilidad, el atenerse a las leyes que rigen esta materia y el conocimiento de causa, porque también hemos visto la proliferación de muchas emisoras y escuchamos que la formación muchas veces es escasa. A veces hay una carencia. Es muy lamentable. Para eso esta conferencia, para eso los talleres Siento y la radio, para eso ese contacto con la experiencia. Yo te aseguro que si Daxio Oropesa hace un taller o una conferencia de radio, de comunicación, de cómo manejar los contenidos, tu sabia experiencia, más que la universidad, que tan importante es la formación, el aula, los profesores, la materia, a nosotros en las universidades no nos enseñan esa experiencia que te va a dar única y exclusivamente las horas de vuelo, como lo digo yo. Claro, una cosa es la técnica y también las mañas que tú vas a tener, porque todo es modismo
o todo es fórmulas de trabajo que cada quien ha creado y cada quien le ha resultado. Lo que le resulta a Daxi Oropesa no le resulta a Carlos Daniel en radio y tampoco le resulta a cualquier otro locutor. Aunque hay quienes dicen que en la radio no hay mucho que inventar. Porque todo está inventado, pero siempre hay que innovar. ¿Por qué innovar? Porque la radio es de transformar lo que ya está inventado. ¿Y por qué innovarlo, Daxi? Porque vivimos en una era tecnológica. Si no evolucionamos, la radio muere. Si no evolucionamos, la televisión muere. Y tenemos que buscar de que los medios masivos de comunicación, como la radio y la televisión, se mantengan a la vanguardia muy a pesar de las redes sociales. ¿Qué estrategias consideras tú que se puedan implementar, sobre todo para estimular, que creo que es uno de los grandes fines que persigue esta conferencia, en el mundo de la radio, en este momento en Venezuela, donde sabemos que, por ejemplo, temas muy medulares para el ejercicio de la radio, como lo es el financiamiento y tal, están escasos, son muy difíciles? Si tú tienes un buen talento, si tú eres talento y quieres hacer radio, lo más importante es, digamos, que estar claro de qué es lo que quieres hacer. Eso va a ayudar mucho al radiodifusor, la estación y al talento en ser exitoso. Lo que busca esta conferencia es darle la herramienta al talento de que sea exitoso. Si tú eres exitoso haciendo radio, viene la audiencia, con la audiencia vienen los anunciantes, con los anunciantes viene la estabilidad del medio y con la estabilidad del medio viene la continuidad del talento dentro del medio. Entonces, ¿cómo hacer radio y no morir en el intento? Puede ir visionado hacia la parte política, como puede ir visionado hacia la parte económica, puede ir visionado hacia la captación de talentos. Muchos se están yendo, otros están naciendo. Y algo que decías hace rato, los nuevos talentos y la carencia de formación dentro de los talentos. Es que horrible escuchar a un locutor en la radio comiéndose determinadas letras. ¿Cómo cuidarnos de ese tipo de cosas? Que eso puede ser parte del morir en el intento. Si tú te formas, si tienes una buena dicción, si hablas bien, si te expresas bien, vas a ser exitoso dentro de la radio. Ahora, con eso que tú señalas, también nos viene a la mente que ese tipo de formación requiere tiempo, dedicación, constancia, disciplina y obviamente una orientación quizás un poquito más larga que una conferencia. Por eso te voy a dejar en el aire esta pregunta y en la próxima parte ustedes estén muy atentos a la respuesta de nuestro invitado. Y es precisamente, después de estas conferencias, ¿hay algún tipo de expectativa o posibilidades para estas personas que se queden picadas de seguir adelante y de permanecer dentro de lo que significa el medio de la radio, que sabemos que aun cuando no es una carrera per se, porque muchas disciplinas coinciden y comulgan, ¿no?, en la radio, pero que también es todo un mundo, ¿no? El mundo de la radio, de la radiodifusión. Así que, ¿cuáles serían las expectativas para esas personas que decidan participar en esta conferencia, la primera conferencia de cómo hacer radio y no morir en el intento que se va a desarrollar el 16 de noviembre en el Complejo Cultural y Deportivo de Los Alias, precisamente conducida por nuestro querido y conocido Carlos Daniel Piñango? Así que quédense ahí, muy atentos, porque dentro de poco vamos a saber la respuesta de ese seguimiento que se le va a hacer después a la conferencia. Así es. Informativo Mira TV está en ti. Carlos Daniel Piñango continúa aquí con nosotros, él es radiodifusor y él es quien va a dictar la conferencia el 16 de noviembre en el Complejo Cultural y Deportivo de Los Alias, primera conferencia de cómo hacer radio y no morir en el intento. Y quedamos para conversar con Carlos acerca de cuáles serían las expectativas, porque mucha gente de repente va a la conferencia y dice, bueno, ¿y ahora qué? Estoy buscando talento, sí, esa es la primera pregunta. ¿Puedo trabajar contigo? Puede ser que trabajes conmigo. Y lo otro, dependiendo de ese talento, te puedo ayudar a que te proyectes hacia la estación de radio. Por ejemplo, si es en los Altos Mirandinos, ¿por qué no? Mira, fulano, tengo un buen talento aquí para ti. Puede ser la posibilidad. Y aquí hay varias emisoras. Muchísimas estaciones de radio. Creo que vamos por alrededor de 20 y tantas estaciones de radio. ¿En serio? 23 No. por allí. Tendría que contarlas y mencionártelas, pero sí. Como bastantes, ¿no? Sí, porque, claro, yo considero mucho... Cuando yo comencé en la radio, había una sola. Bueno, eso Éramos ha sido... los reyes en ese momento. Bueno, 23. eso ha sido parte, sí, eso ha sido parte para una zona como los Altos Mirandinos. Aunque estaba Radio Miranda, que después se convirtió en Radio Sensación. Exacto. Y después llegó Metropolitano. Bueno, y después pasaron después todas, de ahí exacto, para de ahí en adelante. Pero qué tan interesante que tengas tantas estaciones de radio y que a pesar de eso te sientas carente de talento. Y no una estación de radio, muchísimas estaciones de radio. Hoy en día las escuchas y es solamente música.
Y no, la música es todo dentro de la radio. La gente escucha radio por escuchar música, sí, pero te aseguro que también la gente quiere escuchar buenos contenidos, quiere escuchar buen entretenimiento, buena información, buenos mensajes Ahora, de opinión. fíjate, cuando tú hablas de buenos contenidos, también lógicamente nos lleva a pensar en otro tipo de profesionales, porque sabemos que la locución en sí, bueno, tiene unos Es un parámetros específicos, ¿verdad? Pero no todo el mundo que trabaja en la radio definitivamente tiene que ser locutor. El locutor tiene No. una función específica dentro de la radio. Pero hablando de contenidos, ya podría quizás esta conferencia dársele también a médicos, abogados, a personas, eso es importante, dirigentes claro. vecinales que quieran ofrecer también sus conocimientos de cómo organizarse. Cualquier persona que quiera realmente y que tenga algo que decir dentro de un parámetro específico, ¿no? Tal cual, porque la radio como tal, el locutor, tú lo acabas de decir, el locutor ejerce la función de poder comercializar marcas, productos a través de la voz. Pero gracias, y eso es una de las cosas buenas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, Resorteme, que incluyó la posibilidad de productores. Un productor nacional independiente puede ser cualquier persona natural o jurídica, con conocimientos o no conocimientos en radio, pero sí específicamente en la producción. Pero la idea es que no sean neófitos, ¿no? Ni sean Exacto. personas que no sepan nada de Pero nada. médicos, arquitectos, ¿cuántos abogados no quisieran hablar de leyes a través de la radio? O tener su propio programa de medicina, un médico. ¿Cuántos escritores no quisieran tener un programa de literatura? Pero tienen que manejar la herramienta, pues, es muy importante. Y aquí Ahí es donde la viene, conferencia entra en juego para adquirir parte de las herramientas, porque en un solo día no lo vamos a poder hacer todo, pero es un constante entrenamiento. Hace rato comentabas algo. Yo creo que esta conferencia no va solamente destinada a nuevos profesionales de la radio, a nuevos jóvenes comunicadores sociales, también a emprendedores, y también va destinada a cualquier profesional que quiera hacer radio, en cualquier área, pero también, Daxi, para cualquier profesional de la radio que tenga 20 años, 15 años, 40 años haciendo radio y que sencillamente necesita renovarse, porque no podemos estar constantemente haciendo lo mismo. Allí también ofrece, digamos, herramientas para el manejo de la voz, por ejemplo. Sí, parte de las técnicas, dejárselas, conversarlas y tocarlas, porque realmente es muy poco tiempo para hacer, digamos, dinámicas de ejercicio, que sí los hacemos en los cursos de Siente la Radio. Por lo menos este año lo hicimos hace 2 meses, en septiembre, hicimos Siente la Radio, vamos a repetir Siente la Radio para febrero, siempre arrancamos febrero, marzo, abril, la tanda de los talleres, y ahí le damos toda la formación, prácticas en cabina y todo esto. Vamos a hacer uno solamente de locución radial, en cabina, pocas personas metidos en una cabina haciendo prácticas de locución. La evolución de los medios de comunicación social es evidente y quizás es vertiginosa en los últimos años. No sabemos hasta dónde podremos llegar con eso, pero hemos llegado a por ejemplo, poder comunicarnos con personas viéndolos de manera inmediata. Eso lo veíamos en las comiquitas, Claro. Era casi imposible y hoy es una realidad. Y se han convertido prácticamente en medios de comunicación social, medios que son privados. En esto tomamos en consideración, por ejemplo, las redes sociales, en el caso más privado todavía, los grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. La radio, ¿cómo está inmersa dentro de ese mundo de las tecnologías de la información? Ya la radio no es aquel medio unidireccional, es Bidireccional. bastante interactivo. Y bueno, pese a que mantiene su naturaleza, ¿no? Su naturaleza la mantiene, pero Claro. interactúa con una cantidad de elementos que son realmente importantes y yo diría que en este momento fundamentales para la ampliación, para el desarrollo de una radio. El periódico nunca Completa. va a dejar de existir. La radio y la televisión no van a dejar de existir. Van a evolucionar. Y constantemente van a evolucionar. Hay quien no va a poder dejar de escuchar su radio en la mañana, su radio al mediodía o cuando vaya en el carro o sencillamente cuando estoy en la casa. Sí, indiscutiblemente la radio tiene que trabajar con las redes sociales, con el WhatsApp, con el Twitter, con el Instagram y por supuesto proyectar todos los contenidos. ¿Qué pasa? Deja de hacer radio, ahora lo llaman la radio TV, en Latinoamérica lo llaman, yo soy DJ, el que pone música, el operador que es locutor también. O sea, los locutores en Latinoamérica son llamados DJ. El DJ es integral, es operador, es locutor, ameniza, anima. Y ahora tenemos dentro de la radio las cámaras de televisión. Sencillamente, en este estudio podemos hacer radio con el audio que esté emitiendo y podemos ligarlo a una estación de radio. También lo podemos hacer en una estación de radio, en una cabina de radio, hacer televisión con cámara. La versatilidad de los medios, ¿no? Porque ahora es mucho más La fácil. diferencia. Porque anteriormente se necesita todo este aparataje que hoy tenemos aquí, que la gente no ve a través de esas cámaras, pero que está detrás, inmerso. Pero a través de la tecnología del WhatsApp,
WhatsApp, del Twitter o de un canal de YouTube, puedes colocar 4 cámaras y sencillamente exponer esta misma entrevista en radio, pero también en TV Web. Y eso, si lo hace el medio de comunicación, si lo sabe proyectar, la va a enganchar y el público le va a gustar, porque es la inmediatez. Fíjate que tú has crecido con la evolución y esta evolución tan dinámica de las tecnologías de la información en todos los medios de comunicación. De verdad que es vertiginosa y es muy importante, además, que forma parte de la idiosincrasia, sobre todo de la juventud. Está en los genes de los jóvenes. ¿Cómo visualizas tú la evolución de la radio desde aquí en adelante? Bueno, se habla de la radio digital, ¿ok? Estamos esperando que llegue a Venezuela. Ahorita estamos trabajando solamente con la radio, con la televisión digital. Yo estoy esperando ansiosamente que llegue. Yo nací en radio por internet, mi estación de radio nació por internet. Hoy en día tengo 2 estaciones de radio en FM y volví a sacar una tercera estación de radio solo y exclusivamente por internet. ¿Por qué? Porque eso va a volver solamente los medios de comunicación por internet. Ahora puedes, por lo menos en mi caso, descargas el app en tu celular de Enlace RB, descargas, escuchas la estación de radio que tú quieres y estás escuchando radio por internet desde el celular. Puedes escuchar radio por internet desde la computadora, pero pronto ya en lugares del mundo existe donde vas a tener conexión Wi-Fi en tu radio receptor en casa o en el radio del carro y vas a poder escuchar. Que quizás las emisoras de radio con antenita y tal van a desaparecer. Hay países de Europa donde ya la radio por internet o la radio analógica, como se llama, la radio en FM o AM, ha dejado de existir. Fíjate tú que esas grandes antenotas que antes, por ejemplo, tener una radio como tú lo has hecho, era algo imposible, porque empezando esos radiales y la cosa de la radio AM, o sea, era algo imposible para una persona monstruosa, que no tuviese un capital gigantesco. Ahorita la tecnología ha ayudado mucho. La tecnología cuesta plata, ¿no? Tampoco es que es baratita. Y aquí en Venezuela quizás nos vamos quedando atrás por el tema económico, ¿no? Pero sin embargo, creo que Venezuela es un país de emprendedores. Venezuela es un país de emprendedores empuja, y más cuando ¿no? se trata en el medio de comunicación. Yo creo que Venezuela es un país muy comunicativo. En Venezuela está en diatriba si somos un país cercenados comunicacionalmente. Yo siempre he dicho que no. Cada quien se puede cercenar comunicacionalmente, pero yo creo que, bueno, Venezuela tiene muchísimos medios de comunicación por internet, digitales, en redes sociales, estaciones de radio. Sácalo por Altos Mirandinos. ¿Cuántas estaciones de radio no tenemos en los Altos Mirandinos? Bueno, tenemos un solo canal de televisión, pero tenemos un buen canal de televisión. Es decir, hay posibilidades. Claro, hay medios que han cerrado también. Sí, y hay posibilidades también. Pero yo creo que el que ha cerrado es porque no ha querido seguirlo intentando. Porque es como todo, hay temporadas muy buenas y muy prósperas, como hay temporadas no tan buenas y tan prósperas. Yo creo que lo importante de esto es saber arroparse hasta donde llegue la cobija y poder aguantar, porque esto va a pasar. Porque tú arrancaste haciendo una radio, porque tú comenzaste en una emisora. Yo comencé estaciones de radio. ¿De dónde salió esa idea tuya? Quizás es en el tema de querer hacer algo distinto, en querer poder dar oportunidades distintas. ¿Sentías que no te podías desarrollar donde trabajabas como tú querías? Que en algún momento las manos atadas. Sí, en algún momento me sentí atado y por supuesto hoy en día estando desde este lado entiendo muchas cosas cuando antes no las entendía, porque tienes que estar en las dos posiciones para poderlas criticar. Es decir, en las posiciones de los gerentes de radio y los gerentes de comunicación, ahora ya la entiendo. Ya en el pasado la criticaba, ahora la entiendo. Ahora me critican quizás otros a mí, es posible. Y también he estado en la posición, y sigo estando en la posición del productor y el locutor de este lado, porque en la actualidad no solamente trabajar con Enlace RB, sino que trabajo para otras estaciones de radio o trabajo para otras marcas afuera, donde identificas, eres la voz de algo y sencillamente te acoplas a lo que el productor diga. Entonces también me toca estar en las dos. Recordando lo que significa el amor, que por ahí hay un refrán que dice que uno se tiene que querer a uno mismo porque es la única manera de dar amor, no puedes dar lo que no tienes. Claro. Y en base a esa reflexión me gustaría, para finalizar, que tú nos comentes y digamos, encausados a convocar a las personas para que asistan a tu conferencia. ¿Qué es para ti la radio? Para mí la radio es todo, es mi vida, así que los invito a amar la radio. Sientan la radio, vívanla, quiéranla, ámanla si les gusta la radio. Yo los invito este 16 de noviembre a a aprender en esta conferencia cómo hacer radio, pero eso sí, sin morir en el intento. Lo voy a estar esperando. Son un par de horas que vamos a pasar muy nutridas en el ámbito de la radio. Ustedes van a poder enseñarme mis cosas y yo voy a poder darles a ustedes lo mejor, lo que he aprendido en estos ya 15 años de radio en adulto,
porque bueno, he aprendido ¿Límites también de de edad otros. para participar? Mayores de 18 años, pero si sé que hay mamá que su chamo está descubriendo qué es lo que quiere, si estás cursando el último año de bachillerato o ya eres bachiller, te invito. Si es posible que vengas acompañado por mamá o papá, muchísimo mejor, porque vamos a estar entre adultos conversando y eso sí, tienes que pensar un poquito como adulto para que te enganches con algunos contenidos que vamos a estar transmitiendo. Carlos, excelente, me encantó conversar contigo Igual de radio, contigo. que es un tema que nos apasiona. A los dos. mi Gracias, vida. cariño Gracias a ti por lindo. invitarme y gracias a Mira TV. Súper contenta de esta conversación de un día viernes para disfrutar y pasar un fin de semana positivo, con muchas ganas de nuevas cosas y de reinventarnos también como venezolanos, Así porque es. creo que eso nos hace buena falta. Total. Bien, así estuvimos escuchando a Carlos Daniel Piñango, radiodifusor y además el creador de la conferencia de cómo hacer radio y no morir en el intento, que se va a desarrollar en los Altos Mirandinos el 16 de noviembre en el Centro Cultural y Deportivo de Los Arias. Nosotros, por nuestra parte, nos sentimos muy complacidos de su amable audiencia. A nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Lopeza, nos despedimos deseándoles una excelente tarde y feliz fin de semana. Informativo Mira TV está en ti.